queridos amigos, con la felicidad y el gozo de todos los miércoles en este programa, Retos Femeninos, Camina con Meg, plataforma maravillosa que nos permite tener invitados maravillosos, lejanos, que no importa en dónde estén, podemos conectar. Hoy esta globalización nos ha regalado la posibilidad de tener gente muy valiosa que aquí y ahora estamos listos para platicar, para entregar, para seguirle sumando a tu vida con esta plataforma, información que te lleve a dar un salto adelante, un salto a lo que sigue en tu vida. Y hoy el programa a mí me tiene muy emocionada. Se llama Un despertar espontáneo, el tesoro de reconexión con la grandeza de tu ser. Yo creo que todos estamos en esa búsqueda de conocimiento incesante, de experiencias auténticas. A veces la vida nos regala dimensiones inimaginables, la posibilidad de reconectar con nuestra esencia, la más profunda de nuestro ser. Para algunos de nosotros el camino a la autorrealización sí demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación, ser muy valiente y permitir que algo nuevo florezca en nosotros en ese andar. Para algunos también, como para Alicia, que es mi invitada de hoy, Casas Rubiol, nos, nos va a platicar una historia, su historia de transformación, de sanación, que va más allá de las fronteras de lo común, de lo que para mí, la verdad, ha sido un camino muy como consistente y muy, yo digo como, a veces como de muchísima más disciplina. A través de su experiencia única, Alicia nos lleva de la mano por un sendero hacia lo extraordinario. Nos revela cómo el poder de la conexión interna puede moldear vidas y trascender los límites impuestos por la rutina diaria. Alicia, una mujer que ha experimentado un despertar espontáneo. Su relato, que hoy quiero que nos comparta en este programa, es cómo, si te quedas quieta y en silencio, pueden ocurrir esas cosas que nosotros llamamos como milagros. Este viaje la ha llevado a hacer un libro que se denomina La Sanación Silenciosa. Y yo quiero que nos acompañen en este viaje a través de las palabras de Alicia, mi invitada maravillosa, extraordinaria, a la cual le doy una gran bienvenida. Alicia, bienvenida a este programa. Eh, de verdad me siento súper afortunada de hacer esta conexión contigo. Muchísimas gracias, Meg, por invitarme. Muchísimas gracias. Yo siento que este despertar tuyo, que parece mágico, fue mágico, pero también doloroso, ¿no? Una experiencia de vida que me encantaría que nos compartieras, porque la gente piensa que la vida siempre es muy fácil, ¿no? Y que por lo fácil, o a lo mejor un pequeño dolor, un dolor profundo, te lleva a hacer algo. ¿Cómo fue ese camino para ti? Ajá, bien. Bueno, yo era una persona enferma, paciente psiquiátrica, diagnosticada de una ansiedad crónica y una depresión. Y bueno, medicada durante 25 años, ininterrumpidamente. Y más tarde se me declaró un problema autoinmune del que tampoco había cura. Es decir, también lo diagnosticaron como crónico. Entonces yo vivía muy identificada a mi cuerpo, vivía muy preocupada por el futuro, porque los médicos me advertían que, bueno, mis enfermedades con el tiempo iban a empeorar. Eh, Esto me llevaba a vivir muy asustada, Claro. con mucho miedo. También la situación familiar, que tampoco era la ideal. En fin, con todo, pues bueno, pasé muchos años sumida
en una especie de mundo interior muy ruidoso, ¿no? Muy invasivo, una mente muy temerosa y hasta el punto en el que yo me planteo el suicidio. Llega un momento en el que yo me digo que a mí ya no me gusta estar aquí, que no disfruto de nada y bueno, pues me siento sin salida, ¿no? Siento que para mí no hay salida y entonces empiezo a plantearme el suicidio de manera muy real, muy seria. Y yo diría que a puertas de cometerlo, pues empiezo a sentir algo que nunca había experimentado y es como si me estuviera separando de la persona, de Alicia, y pudiera ver todo mi personaje de víctima, ¿no? Todo mi miedo, en fin, etcétera. Y entonces, en ese momento, aparece como un mensaje interno que realmente no fue en palabras, pero que obviamente el pensamiento de algún modo lo tradujo, eh, en el que yo le digo a la vida que me explique qué es vivir en este cuerpo enfermo, qué es vivir tan asustada y qué es vivir con tanto sufrimiento. De alguna manera yo le digo a la vida que yo no sé más y que me cuente qué es ser Alicia en esta experiencia. Y entonces supongo que en ese momento se dio una rendición en mí. Y yo en aquel instante no lo viví de esta manera. Lo que sentí fue como que aparecía como un abandono absoluto de lo que yo era como persona y aparecía como una entrega total a ese instante, ¿no? A la vida. Y entonces, bueno, también en ese momento me aparece como el mensaje de, bueno, tiempo a suicidarte siempre tienes, date una última oportunidad. Yo recojo ese mensaje y a partir de ese momento mi vida empieza a cambiar para bien, quiero decir, de manera muy orgánica, eh, muy despacio, pero yo ya no me vuelvo a sentir tan desamparada como el instante en el que yo decido suicidarme. Y un tiempo después ocurre el despertar espontáneo que experimento una noche del mes de agosto del año 2016. Bueno, yo estaba en mi habitación, era de noche, aproximadamente alrededor de las 11 de la noche, y bueno, yo siempre me ha gustado mucho leer, estaba hojeando un par de libros, y de pronto aparecen dos luces blancas en mis ojos que me ciegan completamente, por un segundo o incluso menos dejo de ver. A continuación oigo un freno en mi cabeza, igual que el de un coche, un freno, y un calor en la cabeza y luego siento como un escalofrío por el cuerpo y el pensamiento se va y entro en un silencio inmenso. Wow. Entonces, en ese instante, yo creo que me he muerto, porque me parece increíble que esto haya podido salir de mí. Es decir, que se haya podido manifestar todo eso de manera tan espontánea. Y a continuación me convierto en todo lo que había en la habitación. Me convierto en los muebles, en los libros, la ropa, en absolutamente todo. O sea, empiezo a sentir que no hay ninguna separación entre lo que soy yo y todo lo que me rodea. Y a continuación empiezo a sentir un amor que no había sentido en toda mi vida y que no tiene nada que ver con el amor que nos han contado en las películas, en la literatura, nada. O sea, bueno, me quedo muy quieta, no sé si porque tengo miedo a que se vaya todo lo que estoy experimentando, no sé, no tengo ni idea de lo que me está pasando y en un momento dado decido
incorporarme y salir de la habitación y me voy al balcón de la casa. Era de noche, las luces de la ciudad, y entonces me doy cuenta que todo brilla muchísimo, como si lo hubieran puesto todo en HD, ¿no? Y en ese momento digo, bueno, tengo la sensación de haberme drogado, claro que no, ¿no? Pero es como si me hubiera tomado un psicodélico o algo, bueno. Y siento una vez más que no hay ninguna separación entre yo y todo lo que estoy viendo. Bueno, entonces estoy tan fascinada por lo que estoy experimentando que una vez más me quedo muy quieta y sigo observando y de pronto me viene como un mensaje que me dice que me curo de mis enfermedades. Wow. Sí, eso, y claro, yo desconfío de ese mensaje. O sea, llevo 25 años medicándome eh, por los problemas psiquiátricos. Y no es que me lo diga la mente, no, no, o sea, lo sé, o sea, es una certeza de me curo. Y claro, el pensamiento que en ese momento se activa, yo me doy cuenta que estoy en silencio, pero puedo pensar, tampoco había caído, claro, acababa de pasarme, no sabía nada. El pensamiento me dice, ¿cómo no te vas a tomar la medicación que llevas 25 años tomando, etcétera? Bueno, la cuestión, que vuelvo a la habitación y el mensaje de te curas era tan potente que no me tomo la medicación. Y me acuesto y me duermo. Y ya no recuerdo nada hasta el día siguiente al mediodía, alrededor de las 2 de la tarde. No sé qué hice al levantarme, no recuerdo asearme, desayunar, no recuerdo nada. Y entonces aparezco en la cocina de la casa, de pronto, o sea, el primer recuerdo que tengo es estar en la cocina y que me llega también el mensaje de tienes que llamar a tu amigo Guy. O sea, llama a Guy. Bueno, Guy era el único amigo que yo tenía relacionado con el mundo espiritual. Él es budista, aún lo es ahora, y bueno, es un estudioso de las filosofías orientales. Y efectivamente lo llamo, nos vemos y entonces le cuento, ¿no? Le digo, mira, me pasó esto anoche, en fin, le explico un poco y veo que se emociona y me dice, Alicia, es que creo que has despertado. Digo, ¿qué es eso? No sabía. Y me dice, creo que te has iluminado. Y digo, ¿y qué tengo que hacer con esto ahora? Y yo no sabía. Claro, claro, es algo bien nuevo, ¿no? Claro. O sea, yo de alguna manera en mí también había la certeza de que lo que me había ocurrido era algo espiritual y que era muy profundo. Esto sí que lo supe enseguida, pero al no tener ningún conocimiento espiritual y al no estar vinculada al mundo místico, etcétera, pues claro, conforme él me iba hablando, para mí todo era nuevo, ¿no? Y entonces me empieza a explicar un poco en qué consiste la iluminación, los probables cambios a los que me voy a enfrentar, en fin, etcétera, etcétera, y yo me empiezo a asustar mucho. ¿Cómo Entonces no? le digo que por favor no me cuente nada más. Entonces él, en su gran amabilidad y en su profundo afecto, me brinda la oportunidad de acompañarme durante un tiempo, bueno, para guiarme un poco en todo el proceso de transformación que empiezo a experimentar desde ya. Entonces, sí que es cierto que paso como 72 horas en el auténtico paraíso, pero a partir de ahí, bueno, empiezo a experimentar momentos muy duros que yo califico como la noche oscura del alma. Claro. ¿Por qué? Porque al estar el canal completamente abierto, porque no tienes ningún pensamiento, empieza a emerger el inconsciente. Y entonces empezó a dar la cara la pulsión de muerte que me había tenido enferma tantos años y que me había acercado al suicidio, en fin, etcétera. Y entonces, bueno, experimento 2 meses muy difíciles, muy duros, en los que entro en un insomnio muy severo, donde no duermo ni un minuto durante alrededor de 14 días.
Wow. Claro, claro, y inconsciente al estar tan activo yo no podía dormir, claro. Entonces, bueno, y paso por episodios muy duros mentales, emocionales, empiezo a llorar y no paro de llorar y no puedo parar de llorar y no sé por qué lloro, pero necesito llorar. Luego vuelve a aparecer la angustia que he vivido durante tantos años, pero ocurría de una manera muy particular. Mira, se daba de la siguiente manera. Yo sentía, yo sé que esto es muy difícil de entender para el pensamiento, ¿eh? Incluso yo lo experimentaba y me parecía incomprensible lo que me estaba pasando. O sea, de cintura para abajo yo sentía una conexión con absolutamente todo y un amor indescriptible, como te he dicho antes. Y de cintura para arriba, sobre todo en la zona del pecho y hasta la garganta, sentía un miedo que tampoco tengo cómo expresar. Se estaba dando todo a la vez, todo. Entonces, a la vez que yo iba sintiendo este miedo, esta angustia, mi mente volvía a ponerse absolutamente paranoica, etcétera, mi cuerpo deprimido, etcétera. Había dentro, una vez más, una certeza que me decía, no toques nada, tú solo vívelo y ríndete. No toques nada, todo el tiempo, todo el tiempo. Y claro, en ese proceso fue fundamental la figura de este gran amigo Guy, Ajá. porque obviamente, por más que yo tuviera ese amor conectado y esa armonía tan profunda y esa sensación de trascendencia tan grande, la iluminación y la locura en mi, perdón, sí, lo digo bien, la iluminación y la locura en mi caso se daban la mano, se Claro. estaban dando la mano. Entonces yo había momentos que entraba en unas crisis profundas y era este gran amigo que se mantenía muy sereno y todo el tiempo no entró nunca en la guerra que se estaba declarando, ¿no? En ese momento, es decir, en todo lo que se estaba manifestando. Él se mantenía muy estable. Al fin y al cabo sabía que tenía delante una persona que había despertado. Él sabía la importancia de esto, no como persona, sino como entrega al mundo en todo caso, ¿no? Claro, claro. Pues hizo un acompañamiento impecable. Y entonces, como te digo, me pasé 2 meses muy duros, como, bueno, porque yo me parecía imposible sobrellevar todo eso. Claro que la vida nunca nos da nada que no podamos llevar adelante, ¿no? La vida está muy bien hecha. Pero bueno, entonces pasan estos primeros meses, estos 2 meses, y a partir de aquí es que yo empiezo a calmarme un poco, consigo dormir también algo durante la noche y vuelvo a salir a la calle porque me mantengo como muy encerrada en casa durante ese periodo. Y entonces, bueno, de alguna manera empieza a ponerse en común el despertar con mi personalidad. Y entonces me doy cuenta que empiezo a sentir las energías de todo, de absolutamente todo. Siento la energía de los espacios, del ser humano, de los objetos. O sea, cuando estoy frente a un ser humano, siento un amor. El amor que siento crece, en definitiva. O sea, yo no elijo amarte, te amo por el hecho de existir. Es un amor que yo no tengo como controlar, como explicármelo, ¿no? Como nada. O sea, te amo, sencillamente te amo. Entonces me doy cuenta que el ser humano se ama muchísimo a sí mismo y al prójimo. Amamos muchísimo al otro ser humano, pero se nos ha olvidado. En algún momento se nos olvidó, ¿no? Bueno, y entonces a partir del quinto mes, esta sensación de amor y esta percepción energética y esta sensación de unidad empieza a disminuir y poco a poco, bueno, yo voy sintiendo que me voy profundizando en el silencio, porque yo sigo con la mente silenciosa, ¿sí? Pero de algún modo todas estas percepciones empiezan a calmarse. De hecho, era absolutamente necesario que se calmaran, porque yo no hubiera podido vivir así. Yo no me Claro. hubiera podido adaptar de nuevo a la sociedad, no hubiera podido, o me hubiera tenido que recluir o ordenar, porque si no, no hubiera podido llevar adelante todo esto en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, de alguna manera es un poco
Hasta aquí es un poco lo que me preguntabas. Digo, gracias por la confianza y por abrirlo, porque entender de dónde surge la curación y cómo viene la curación es muy importante, ¿no? Okay. Estabas en el límite, y yo, como yo sí creo en la divinidad y en su potencialidad y en el amor profundo, incondicional, de donde venimos y lo que sí somos, es este momento donde tú te rindes, porque ya, o sea, es como, ya, Ya, o sea, aquí. ya. Y yo tengo varias personas cercanas que han hablado de ese momento, cuando uno es como, me aviento al abismo, ojalá que alguien me cache, ¿no? Que hay algo que me cache, que no es el piso, es algo más grande. Y ese proceso, porque estamos hablando de un caos, vienes en un caos y para entrar al silencio, ¿cómo se para el caos? ¿Cómo surge, no? ¿Cómo surge ese espacio que te regala la existencia de tu ser, ¿no? Porque evidentemente yo estoy segura que todos venimos aquí a muchas cosas y una de esas es al servicio del otro para decirle sí se puede, sí se puede, ¿no? Caminos hay muchos, pero sí se puede. Y rendirse en tu experiencia es un punto fundamental. Absolutamente. Rendirte a lo que haya, a lo que suceda y como suceda. Eso es. Así es. Y rendirte 5 meses, aguantar, porque ni tú misma sabes qué está pasando, No. ¿no? Y yo creo que toda esta información guardada en la mega memoria con todos los RAMs requete rellenos de basura, ¿no? Pues para que tú existas se tiene que limpiar, te tienen que poner delete, pero tienes que verlo, si no, ¿cómo lo delete? ¿No? Eh, Fíjate que yo no tengo la sensación de que yo como persona hiciera nada concreto para despertar. Sí, No creo, no creo que la experiencia me pertenezca, incluso no creo que yo tenga ningún mérito por haber despertado, sino que, digamos que cuando llegamos a este punto de abandono, que no sería la palabra adecuada, de rendición, cuando el ego colapsa absolutamente, ¿sí? Es que la conciencia gira sobre sí misma y no queda otra que despertar, porque no tienes a dónde ir. Quiero decir que en la vida todo te conduce a despertar al final, ¿no? Y el sufrimiento, en lo profundo, esconde nobleza. Todo en la vida es profundamente benevolente. Y yo sé que esto, cuando lo digo a veces, hay personas que se sienten muy heridas por escuchar esto, ¿no? Y las puedo comprender, porque yo estuve en el sufrimiento muchos años y, y para mí era muy real que lo que me pasaba a mí y que la vida era un lugar muy hostil e incluso a veces muy injusto. Y nada de eso era real, aunque yo lo vivía como tal. Una vez desperté, me di cuenta y cayó el velo de los pensamientos y apareció una realidad que siempre estuvo ahí, pero que yo no era capaz de ver. Pude darme cuenta de que en la vida no hay nada que nos quiera hacer daño per se. Es decir, la vida es, como te decía, profundamente benevolente. Lo que ocurre es que, bueno, el ego nos mantiene como en una isla, nos mantiene en una cárcel, ¿no? De interpretaciones, de quejas, ¿no? De liberaciones, de rechazo, etcétera. Y entonces lo que comprobé fue que hacemos pertenencia en el ego se convierte en nuestro hogar, un hogar un poco incómodo, pero al final lo identificamos como tal, y entonces el ego se convierte en el fuego que te permite salir de esa casa. Y esto fue lo que me pasó a mí. Es decir, yo llegué a un nivel de saturación tan grande de mi experiencia
que el ego giró sobre sí mismo y eclosionó el ser. O sea, no quedó más, ¿sí? Y claro que sí, que es la vida la que te rinde, digamos que es la vida la que te lleva ahí, ¿no? O sea, es decir, cuando, como digo, el nivel de saturación es tan enorme y todo tu sistema psicológico colapsa al final, ¿no? Dices, bueno, se acabó. Y como tú dices, es como tirarte a un vacío, como tirarte por un precipicio, ¿no? Dices, bueno, me tiro, ya me da igual, me tiro, bueno, entonces desaparece la ilusión y aparece la realidad, ¿no? Con esto no hacemos apología del suicidio, ni hacemos apología del sufrimiento, ni esperemos que nadie llegue a este nivel. No, absolutamente no. Obviamente hay otras vías, otros caminos para llegar a este espacio de silencio y de quietud. Obviamente que sí. Pero digamos que en la condición actual del ser humano nos lleva a despertar a muchos seres humanos a partir del sufrimiento. Correcto, claro, claro. Claro, es decir, el sufrimiento se convierte en el combustible, ¿sí?, necesario para que la conciencia, como decía, eso es, te voltee del todo y aparezcas en un espacio que digas, wow, pero lo hace la vida, lo hace la fuerza de la vida, ¿no? En este caso, como lo queramos llamar, la vida, la conciencia, Dios, como lo queramos llamar, pero al final yo desde entonces, incluso en el momento aquel tan crítico de mi vida, donde yo me planteo el suicidio, yo ya me sentí conducida por algo que me trascendía. Yo ya me di cuenta, cuando yo me puse a hablar con la vida, que le dije, bueno, a ver, dime tú cómo lo hago esto, porque yo no sé más, yo ahí ya percibí la intervención de algo que me trascendía completamente, que luego se confirmó como divino. Cuando despierto, obviamente se confirma como la dimensión trascendente del ser humano. Y entonces conozco que el sufrimiento, en lo profundo, como te decía, esconde mucha nobleza, mucha. Y que hay una parte, Alicia, que yo siento que cuando cualquier ser humano levanta su medida, así su mirada y dice, ayúdame, ayuda, o sea, ayuda, algo sucede, porque estamos conectados con ese amor incondicional. Es solamente tenemos que voltear la mirada donde corresponda. Como bien dices, hay muchísimas maneras, y todas llevan a lo mismo, que es conectar con la fuente divina, ¿no? Con entender que la vida no es sufrimiento, que entender que no venimos aquí a sufrir, a ser víctimas de nada. Es hacernos responsables, muy responsables, de cada paso, y cada paso, pues yo creo que hoy por hoy, y eso también es lo que yo quería decir, ¿cómo voy ahora que tu vida, bueno, no ahora, hace estos años, porque es como un proceso de readaptación a, ¿Sí? a una vida que ni siquiera suspirabas que existiera? Entonces, eso, ese proceso, ¿cómo te...? Porque además estás en esa sensación de que soy parte del todo y todo está en mí. ¿Cómo reconectas con personas poco a poco para incluir? Porque pues necesitamos los vínculos. Y pues tienes este maravilloso amigo, hermano del camino que te contiene, pero pues no se puede quedar ahí, porque tú tienes algo que dar, ¿no? Algo que compartir. Y bueno, estamos haciendo en el programa. ¿Cómo vas reconectándote al diario después de esos 5 meses, después de esa limpieza? Porque yo estoy segura que lo que más amabas era el silencio y el vacío. O sea, ahí se siente requete bien, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Absolutamente. Bueno, paso 2 años muy recluida, muy sola, voluntariamente todo esto. Necesito, como tú dices, porque hay como una muerte y un nacimiento. Todo el sistema psicológico cae, todo punto de referencia desaparece, las creencias que te habían conformado hasta ese momento tampoco están. Por lo tanto, hay como un morir y un renacer. Esa crisis que pasa esos 2 primeros meses, esa sensación que tengo de morir,
para luego renacer. Entonces, pasados los 5 meses, empiezo a tranquilizarme y entonces percibo que necesito estar muy sola, necesito estar muy en quietud, necesito caer mucho en esos espacios de silencio. El silencio está siempre, pero qué duda cabe cuando estoy sola y me interiorizo, bueno, voy más profundo y entonces necesito estar muy en contacto con eso. Y en los 2 primeros años, como te digo, son muy solitarios. Me busco un trabajito de media jornada, alimenticio, que me permite, bueno, pagarme mis gastitos, pero estoy muy, muy ahí. Y esto lo comparto con muy pocas personas, no tengo necesidad de contárselo a nadie tampoco. Y leo muchas experiencias de personas que han despertado, me acerco a Jesús, me acerco a Buda, Lao Tse, pues bueno, leo Cartol, pues leo Krishnamurti, en fin, etcétera. Y porque tampoco les sé poner palabras a lo que estoy experimentando, me cuesta mucho hablar, estoy muy silenciosa incluso para comunicarme, me cuesta mucho comunicarme. Y luego voy entrando y saliendo aún en procesos inconscientes, es decir, la limpieza sigue en marcha. Se dan esos primeros 4 meses, esos primeros 4 o 5 meses intensos y luego, bueno, ya como te digo me calmo, pero yo siento que sigo en un proceso de limpieza y de depurar eh, y como tal entro en momentos de inconsciencia y reconecto de nuevo con la conciencia, incluso con la mente vacía, ¿eh? La mente sigue estando vacía, pero es un proceso que lo lleva, que interpela más al cuerpo, que lo lleva más a cabo el cuerpo, ¿no? Digamos. Yo tengo un cuerpo muy condicionado debido a los años de enfermedad, por lo tanto, bueno, y a partir de ese segundo año es que yo empiezo a relacionarme más ya con el mundo y pasa natural, pasa natural. Es muy orgánico, muy natural, muy espontáneo, fácil, se da fácil. Empiezo y también personas que me habían conocido enfermas me conocen curada y me preguntan, ¿Qué oye, ¿cómo lo hiciste? has hecho? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo te has curado? Y cuéntame, y me puedes echar una mano o le puedes echar una mano a un familiar. Y ahí empieza a darse, fíjate, un camino de acompañamiento de manera, como digo, muy natural, muy espontánea. Y bueno, la gente de alguna manera como me pide ayuda y yo no sé muy bien cómo voy a ayudar a esa persona, no sé, no tengo ni idea, pero bueno, ¿Sabes? empiezo a, Perdón, te quería decir una frase que me encantó. El no sé. no sé, Porque, porque hay algo en nosotros que es parte del ego que cree que lo sabe todo. no, Entonces, cuando estás ahí y dices, no sé, es que es real. No no sé. sé, exacto. Yo creo que el no sé no me ha dejado nunca ya, no me ha abandonado nunca, yo nunca sé qué pasa, yo nunca, a día de hoy aún no sé que existe en mí, existo, pero no sé muy bien qué es lo que está existiendo. O sea, sí está la identidad, obviamente, y hay una persona, la Alicia, en fin, pero cuando hablo de existir hablo de un nivel más profundo en el ser humano. Y aún hoy, yo no sé qué está existiendo en mí. Existo pero tampoco me importa saber que existe en mí. Eh, lo vivo, lo acompaño, ya, suficiente. Es decir, y bueno, entonces en ese momento, pues yo creo que empiezan a hacer una nueva identidad en mí, la identidad no sé si acompañar a los demás, de terapeuta, no lo sé muy bien, pero bueno, empieza a dibujarse este nuevo camino que ya nunca me ha abandonado tampoco, eh, y donde poquito a poco pues empieza a emerger lo que llamo la sanación silenciosa, ¿no? Que es un proceso terapéutico donde yo acompaño a las personas a que toquen su silencio interior. Entonces, bueno, es parecido a una meditación sin serlo, donde esto también aparece de manera muy espontánea y donde tampoco tengo ni idea de qué estoy haciendo, ni qué está pasando, pero sin idea. Y de hecho yo se lo participo a la persona y lo hago durante mucho tiempo gratuitamente porque
me parece que lo estoy conociendo, investigando, y le digo a la persona, no me pares, por favor, hagámoslo juntos, vamos a ver a dónde nos lleva, daño no te va a hacer, como mucho no te hará nada, bueno, vamos a probarlo. Y empiezo a sentir que este es mi camino, ¿no? La vida ya me coloca ahí y llega con mucha fuerza este impulso de participar pues, en esta imposición de manos, esta especie de meditación, en fin, etcétera. Y bueno, hasta hoy, de hecho. Y bueno, como te digo, lo voy descubriendo conforme lo voy andando y hasta que, bueno, llega un momento que es tanta la gente que se pone en contacto que me dedico ya plenamente a esto y bueno, y hasta aquí, vamos a decir. Ah, hay una parte, ¿no? Que te platicaba antes de empezar el programa, cuando uno lleva mucho tiempo en un camino espiritual, no es que sea sorprendente, es que qué ganas de que sucediera, porque uno está haciendo mucho para llegar a un chispazo de iluminación, nada más un chispazo de iluminación, que hay veces que surge cuando estás, no sé, a mí me sucede cuando estoy en una clase que digo, Dios mío, wow, esto lo pusiste en mi boca, no es mío, lo tengo que decir, porque no es mío, ¿no? Pero es así, ¿no? No es una consistencia porque, pues, yo creo que mi alma tiene otra chamba que hacer. A lo mejor por insistencia y persistencia de repetir lo mismo a mil gentes, algún día caiga en mí y decante en un proceso de vacío, para ese vacío del ego, porque tú hablas del ego como sí es esta parte nuestra que nos limita muchísimo, porque como siempre quiere tener el control, el poder de todo, y es el que te mete las ideas y lo que no puedes y sí puedes, y te mete todos los miedos para tenerte ahí, ¿no? Soltarte es una chamba, hijo, que es de confiar, de mucha confianza. Y me gusta la palabra fe, ¿no? ¿En fe en qué? En algo más grande. Y nos cuesta porque este mundo en el que habitamos no nos dan ni 5 minutos de respiro en las demandas, o sea, en el trabajo, en el que hay que hacer, en lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, pero nunca estás aquí. Lo que puedo al escucharte conectar es que has estado muy presente contigo. No hay otro lugar a donde ir. Has estado contigo momento a momento de este despertar espontáneo, de esta sanación silenciosa, que bueno, yo, no, mira, la verdad me quedo así como, así, muy impactada, la verdad, muy impactada, porque que tú lo compartas, y además lo compartas en tu libro, ¿no? En este libro que me parece, tengo muchas hojitas ahí porque hay cosas que subrayo que me parecen extraordinarias. Es un cuento, es una historia, es frases y frases y frases, ¿no? Eh, la experiencia de muerte, de sanación, sí, tengo que morir para nacer. ¿A qué? Al ego. ¿A qué? A mi miedo a ser con mayúscula. Porque como que esa no nos la enseñan, Alicia, en este planeta a nadie. Somos lo que hacemos, somos lo que tenemos y somos el personaje que habito, pero eso no soy. Y desprenderme de todo eso, ¡qué miedo! Claro, bueno, hemos basado la sociedad en el ego, Total, hemos basado la sociedad en la seguridad y no en la verdad. correcto. El ego busca seguridad, al ego no le interesa nada, la verdad. Entonces, claro, el hecho de haber basado la sociedad en el ego inconscientemente nos aleja mucho de la verdad que todos llevamos dentro. Yo despierto y sé que todos los seres humanos son ese silencio. No tengo ninguna duda. Sé que somos seres eternos. No tengo ninguna duda. Sé que la vida no muere y no tengo ninguna duda. Esto lo sé inmediatamente. Cuando yo siento ese amor por el otro ser humano,
yo puedo sentir en ese ser humano el peso que supone para él su identidad, pero lo siento como peso en mi cuerpo. Y por debajo puedo sentir el festival de la vida pulsando, el festival real de la vida. Y por arriba, mira, a mí me cogían ganas, a veces nunca lo hice, pero me cogían ganas de sacudir a la gente y decirle, por favor, deja de creerte, despierta, deja de creerte todo lo que te está contando la mente, de veras que no es cierto, de verdad que no, de verdad que no, de verdad que no tienes ni un solo pensamiento personal que sea verdad. En serio, despierta, nunca lo hice, claro, pero eso me tenía a mí absolutamente fascinada. Bueno, no tengo palabras, yo digo, a veces cuando lo explico me siento insolente porque sé que no hay ninguna palabra que le haga justicia a, a poder experimentar esto que te digo, ¿no? A poder experimentar cómo el ego le chucla la energía a la persona. Es como, ¿cómo decirlo? El ego sería como una posesión. Imagínate que estuviésemos poseídos por una entidad que te drena la energía y que tu realidad estuviera por debajo o tapada por esa entidad y que tu realidad estuviera hermosísima, bellísima, impecable, que nunca le hubiera afectado nada, ni hubiera podido tocar la entidad a tu dimensión esencial, ¿no? Pero que eso genera un tapón que impide que tú puedas tener una experiencia trascendental de la vida. Pues digamos, es un poco esto que al final es lo que hablábamos, que el ego es una cosa mala y una cosa buena, porque al final el ego también te lleva a despertar, es decir, aquí no hay donde ir, o sea, todo te conduce a la iluminación al final, ¿no? Todo te conduce al despertar. Pero qué duda cabe que el mundo que nos rodea vive de espaldas a lo esencial. Vive totalmente engañado por un mundo de ilusión, ¿no? Centrado en la persona, en el individuo y no en la profundidad del ser. No, no, bueno, yo creo que ahora cada vez hay más personas despiertas también. La espiritualidad cuenta con una escucha que creo que nunca había tenido actualmente. Hay muchísimos seres humanos que de verdad se preocupan por su despertar y que se involucran de manera muy, muy amorosa en su camino de esencial, pero claro, también es verdad que lo que nos rodea, pues bueno, no es el medio ambiente mm, ideal, vamos No, a no, no, no te lo, no, no te, no, no, porque afuera lo único que nos mueve es el miedo, ¿no? decir. Sí, Ya vivimos la pandemia, ya vivíamos en el aterrorizar a la población completa y hemos vivido y viviremos ahí hasta que despiertas y encuentras que no es el forma, ¿no? O sea, como tú decías, en la ansiedad, hoy por hoy ves cuántas personas viven medicadas por ansiedad y depresión, que las duerme más de la realidad, las duerme más de la realidad porque a lo mejor un día cuando confrontas así, de pronto está bien, esta no soy yo, ¿qué tengo que hacer? Porque es como, siento como poner dime por dónde, dime cómo le hago, porque adentro llega, siento que surge una necesidad de, por favor, dime para dónde me muevo. Y en tu caso fue contundente, pero también puede ser, sí, a través del dolor un despertar. Siempre el dolor te sacude y te hace que te muevas del lugar, o no, o te quedes más tiempo sufriendo hasta que un día te cansas, o te veas de esta vida sufriendo para regresar en otra, pues aprender lo que no aprendimos, no aprendiste en esta. Cuando tú hoy que te estás dedicando a esto, mi querida Alicia, ¿qué enseñas? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo yo puedo acceder a ese silencio? ¿Cómo puedo, mm, qué hago? ¿Qué mm, qué hacer? Bueno, mm, creo que lo fundamental, en primer lugar, es conocer el diálogo interior. La persona tiene que conocer
que en ella, bueno, ocurre pues un diálogo inconsciente, ¿no? Que la lleva a identificarse con su historia personal, con su cuerpo, etcétera. Esto en primer lugar. Y luego creo muy necesario eh, aprender a cambiar la estructura de la mente. Quiero decir, pasar de una mente compulsiva que genera un pensamiento detrás de otro a una mente quieta y más tranquila que te permita acceder al silencio de una manera más fácil. Entonces, recomiendo una serie de ejercicios para que la persona pueda entrar en el silencio todos los días de manera voluntaria, ir a buscar el silencio y de este modo, como decía, el molde de la mente empiece a modificarse, ¿sí? Al final somos seres energéticos, entonces inconscientemente le regalamos mucha energía al pensamiento y eh, sin apenas darnos cuenta, el pensamiento coge una velocidad frenética, ¿no? Entonces, lo que conozco más sanador es, como te decía, tratar de generar espacios de silencio a lo largo del día, en lo cotidiano. Es decir, el trabajo es Perdón, como... ¿cómo paro? ¿Cómo paro a Sí, la mente que es verdaderamente 60.000 pensamientos continuos? sí. ¿Cómo le hago cómo le paro? Bueno, entrar en el silencio no es tan difícil como el ego nos hace creer, en absoluto. Somos seres pensantes, pero también somos seres silenciosos. De hecho, el pensamiento existe porque detrás de él está el silencio. Si no, no podría existir. El pensamiento necesita al silencio para existir. El silencio no necesita el pensamiento. De modo que es mucho más sencillo de lo que nos parece. Por ejemplo, si yo te digo que ahora observes lo que estás pensando en este momento, obsérvalo. Y ahora pregúntate cuál va a ser tu siguiente pensamiento. Pregúntalo mentalmente. Al preguntarlo, si pones mucha atención, la mente ya está vacía. Ya Ya no no sé tienes qué voy a pensamiento. preguntarte. Ahora, otro ejercicio, muy Ah, sencillo también. Bueno, vuelve el flujo de los pensamientos. Bien. Y ahora, de nuevo, pones mucha atención en el pensamiento. Observas el pensamiento con mucha atención. Y ahora deja un espacio entre pensamiento y pensamiento. Ahora, 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 ahora. ¿Sí? ¿Se dio? ¿Sí? ¿Pudiste? Ahí está. es como un gap, ¿no? Eso Es un gap eso chiquitito. es. Chiquitito. Bueno, estos dos ejercicios, hay algunos más, pero estos dos ejercicios son muy asumibles para todo el mundo, muy fáciles de practicar, y si los repites y los repites y los repites, llega un momento que te encuentras ya en el silencio sin haber ido a buscar el silencio, sin necesidad de haber hecho nada. Y entonces empiezas a cambiar el molde de la mente. Y poco a poco la mente se va aquietando, se va calmando. Y entonces esa mente empieza a estar más enfocada. La negatividad cae. Ese exceso de negatividad producido por el ego empieza a perder fuerza. Un pensamiento negativo lleva consigo cientos y cientos de pensamientos asociados. Un pensamiento positivo generalmente viene solo. Y no es que esté hablando de pensamiento positivo y negativo, no. Lo que quiero trasladar es que si yo estoy consciente de mi mente y, por ejemplo, me levanto por la mañana y miro el cielo y veo un día espléndido y yo digo, qué día tan bonito hace hoy, y me observo, me daré cuenta que a continuación no viene ningún pensamiento asociado a ese comentario y puedo quedarme en ese silencio, por ejemplo, ¿no?
Todas las personas experimentamos momentos de silencio en la mente cada día, pero nos pasan inadvertidos porque es tanto el ruido que hay en ella que, que no lo tocamos conscientemente. Por lo tanto, es muy necesario generar estos espacios de silencio, ir a buscarlos, para que entonces la mente poco a poco empiece, como digo, a habituarse a esos lapsus sin pensamientos. El silencio es la dimensión más significativa que puede conocer un ser humano. El silencio es el lenguaje que habla Dios. Correcto. Claro. El silencio es el lenguaje que habla la eternidad. No hay nada más significativo que tocar el silencio. De hecho, para que una vida sea verdaderamente equilibrada, tiene que contar con la dimensión del silencio. Entonces, todos los seres humanos tendríamos que aquietarnos nuestra mente todos los días, todos los días. Al igual que nos aseamos, lavamos los dientes, etcétera, el silencio tendría que formar parte de nuestra vida, ¿no? Como un hábito fundamental para no perderte en la mente, para no perderte en el mundo, para no caer en esos estados tan condicionados que derivan del ego producidos en el cuerpo, ¿sí? Y, Entonces, y aquí, fíjate, me hace reflexionar que nosotros, responsables de los niños, tendríamos que llevarlos como un aprendizaje a esos momentos de estar, solo estar, estar. Lo sorprendente es que en los colegios no haya una asignatura que sea el ser, que sea la presencia, que Es sea como, el silencio, que ni siquiera sería una asignatura, obviamente, ¿no? Porque no hay nada que aprender, ya lo saben, pero digo, un acompañamiento en relación a la dimensión profunda del ser humano. Claro que sí. Los niños experimentan muchos momentos de silencio y experimentan solo el ahora. Un niño con 4 o 5 años solo vive en el ahora, no tiene tiempo psicológico, no ha desarrollado tiempo. Y claro que sí, que si queremos un cambio real en el mundo, tenemos que empezar por los niños y por la educación. Tenemos que empezar por incorporar de una manera muy natural la dimensión profunda en la educación. Que conozcamos que somos amor incondicional, silencio, quietud, percepción, intuición, creatividad, ¿no? Alegría, el entusiasmo por la vida, que es inherente al ser humano. La vibración del universo es juego, es amor, es simplicidad. es que se nos olvida que también es diversión, que es divertido. Absolutamente. No La vida es, no no es es tan seria. ego, no debo, es Claro. divertirme en el día, divertirme. Así es. Espacios de ahora como lo planteas, en los espacios de diversión nada más hay diversión, no hay otro pensamiento. Cuando estás atacado a la risa, ¿qué más vas a pensar más que el ataque de la risa? Nada más. Porque toda tú estás involucrada en un ataque de risa. Y a veces te Absolutamente. preguntan de qué te ríes y tienes que hacer, no sé, o sea, porque no hay un pensamiento que defina por qué te ríes, ¿no? Y sí creo que Exactamente. se nos ha olvidado en el trayecto de madurar que la vida es gozo y el gozo es plenitud y en la plenitud está Dios, ¿no? Es la esencia divina que nos dijo, pues si eres imagen y semejanza, yo no veo la imagen y semejanza del drama, ¿no? Tiene que ser en explosión, en generador, en, en compartir la completitud de la que estamos hechos todos, Exactamente. pero Todos, no, todos. no lo hemos como ni tocado ni reconocido porque no nos lo enseñaron. Alicia, a ti te llegó en espontáneo, pero en la educación nunca nos dijeron, siempre nos dijeron que teníamos carencias, que nunca estabas completo, nunca habías llegado suficiente. Entonces, el vacío se hace un vacío interior de tristeza. No hay, todo es inalcanzable. Y ya no te digo alcanzar a la divinidad como cada quien le llame. Es inalcanzable porque no merezco, porque también esa es otra. Soy tan mala persona que yo no merezco ni siquiera tocar el amor. Y ya no te digo el incondicional. No hay forma.
¿no? Claro, claro, sí, por lo mismo, porque bueno, el ego es carencia. El ego nos traslada un mensaje constante de falta algo en mi vida. A veces sé lo que es, lo que falta y voy en su busca, ¿no? Pero es igual, una vez lo tengo, vuelve otra vez el mensaje, falta algo, y en muchísimas ocasiones el mensaje de trasfondo es, falta algo, pero nunca sé qué es lo que falta, nunca sé qué es lo que falta, claro. Este es el gran engaño, ¿no? Un ser completo, como es cualquier ser humano, con la sensación de ser un ser carente, ¿no? Es decir, ahí está, ¿no? El gran engaño. Claro, esto suele apoyarse en la necesidad de búsqueda, una búsqueda que no tampoco es necesaria, porque no te falta nada. Ajá, Ya eres, ya estás, ya eres, ya está ocurriendo. Lo que ocurre que, por lo que comentábamos antes, el ego crea como una mampara, como un tapón que te impide tocar esa profundidad en su andar que te lleva a descubrir, bueno, pues esta paz y este gozo del que hablábamos ahora, ¿no? Porque sin duda alguna que la vida es, es entusiasmo y la vida, como tú decías, es gozo y es una alegría muy profunda, ¿no? La sonrisa del Buda, ¿no? Esa sonrisa ahí permanente, ahí está. Claro, lo que ocurre es que el ego nos traslada un mensaje de mucha seriedad, de mucho rigor, es muy dramático, en fin, de ahí deriva la identidad de víctima, que todos en alguna medida tenemos algo de víctimas, ¿no? No hay ser humano en el planeta que no tenga un poco de víctima. Claro, claro, entonces, es eso. Al final, bueno, es tan simple el estado de ser, es tan sutil y tan simple que al pensamiento se le escapa una y otra vez, porque el pensamiento no es profundo ni es sensible. El pensamiento no sabe quién eres tú, no conoce la dimensión profunda, no tiene cómo conocerla. Entonces, muchos trabajos, caminos espirituales, eh, los pasamos por el pensamiento. No nos damos cuenta, no pasa nada, pero quiero decir, no pasa nada en el sentido de que si esa es tu experiencia, así es, ya está. Pero sin querer, tratamos de rendirnos a través de la mente, a través del pensamiento. Y el pensamiento no sabe nada de esto. claro, Claro, no claro. tiene cómo hacerlo, ¿no? Ay, Alicia, pues esta sería una plática para muchas horas, porque qué rico seguir tomando café contigo, pero pues se nos acaba y yo tengo de verdad una gratitud infinita por darnos este tiempo y compartir esta vivencia que yo creo que está llena de esperanza para mucha gente que nos esté escuchando y viendo, que, que a veces se siente muy desesperada, que sienta que también por ahí puede venir esa sanación, ese espacio, esa, esa sanación que es silenciosa, que es suave, que no requiere más nada, ¿no? Que esa es la parte. Yo te doy las gracias infinitas por Oh, este a ti. programa. Muchísimas gracias, Meg, muchísimas gracias. Gracias, es un deleite, de verdad escucharte, un deleite. Pues así cerramos un programa con muchas cosas que meditar. Meditar cómo en este ejercicio que nos comparte Alicia, hacer espacios de silencio cotidianamente para reconectar con la fuerza de lo que sí somos, la fuerza del amor que habita y ha estado siempre ahí, esperando que toquemos y la sumamos. Que pases un gran día, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.